Mi nombre es Pamela Collado Varela, nací en Coquimbo. Soy artista visual, profesora de artes visuales y tengo mención en gráfica aplicada. Y trabajo y me desempeño como profesora de pintura en el Colegio de Artes Claudia Rao. Yo tenía como 10 años, estudiaba en la escuela número 6 de acá de Coquimbo. Ahí resulta que una profe que me veía deambulando, ya estaba en una biblioteca, estaba arreglando una biblioteca y habían llegado unos materiales de lápices de cera, me acuerdo que eran muchos, blocs de dibujo. Me dice que si quiero dibujar. Yo ya tenía habilidades, o sea, pero no se habían desarrollado tanto como estar metida todo el bloque ese pintando. Y la profesora me invitó para ir en la tarde y así fue como me empecé a desarrollar en esa habilidad. Postulé en primera instancia a estudiar artes plásticas en la Universidad de La Serena. Bueno, en esa época empecé a conocer de lleno el arte como expresión de un cambio social. Las personas que estábamos en contra del sistema podíamos expresar y ya no hacía falta el papelerío, que era difícil. ¿Dónde se juntaban? ¿Cómo lo hacían? Porque recordemos que estábamos en un periodo donde estábamos en dictadura y estas reuniones eran medias clandestinas, ¿no? Exactamente. Yo ahí, bueno, eran estudiantes de distintas carreras. Entonces ahí se conjugaba un poco el poeta, el pintor, que era una forma, como te decía, el arte para mí es el motor impulsor de los cambios sociales. Cuando se creó este proyecto artístico del colegio, para formar parte de los profesores del Claudia Rao. Entonces, en la planta docente eran todos artistas, la mayoría, y empecé a inquietarme de cuándo yo iba a hacer una muestra. Bueno, Bajo el Arco Iris, uno nace por una inquietud mía con respecto también al asunto de mi orientación sexual. A un curso, primero que nada, a un curso de actualización de derechos humanos y también de conceptos. Tuve que ir a aprender una aclaratoria de conceptos que yo también dentro de todo ignoraba. Y mi inquietud era hablar con base, ¿cierto? Sí, claro. Frente a lo que yo voy a exponer. Siempre me instruyo antes y bueno, y la sorpresa fue que fui a este curso que impartía Andrés Rivera Duarte, un hombre trans, que es un consultor de derechos humanos nacional e internacional, y fue como el mentor, fíjate, porque yo dije, ¿cómo puedo yo aportar dentro de esto? Y le conté también que yo soy profesora y que pinto. Ahí está tu herramienta, pues me dijo. Utilízala. Utilízala. Entonces yo le mostré tímidamente una pintura que había realizado de Daniel Zamudio, porque fue como el ícono que a mí me motivó a exteriorizar un poco a lo que puede llegar la violencia, y lo comencé a pintar. Y ya no eran con matices como yo aplicaba, sino que yo tomé los colores puros del arco iris. Entonces ese fue como, no había matiz en ese momento. Entonces empecé a utilizar los colores del arco iris. Pamela, cuéntanos acerca del conocimiento de la gente que tiene en cuanto a la diversidad. Está instalado con prejuicios. Mucho prejuicio. Claro, porque por eso es siempre conveniente, no es favorecer en la etiqueta, pero siempre es conveniente que exista una aclaratoria de concepto, y es la que yo llevo, y que en 2 minutos, en 1 minuto, tú puedes aclarar las dudas que puedan tener las personas para que no haya ese choque de preconcepciones, ¿cierto? Que está tan arraigado, tan enraizado, que también eso es lo que provoca el desfase en políticas públicas. O sea, una cosa lleva a la otra. O sea, desde no tener un conocimiento, no podemos favorecer en ninguna instancia a la comunidad LGBT. Para seguir avanzando en la entrevista, quiero dejarlos invitados a ver ahora la presentación de lo que es el video promocional de
de esta presentación, de esta exposición bajo el arco iris Sí. 2. Bueno, ella es Ana González. ¿Ya? Ana González, una actriz chilena, que bueno, era un secreto a voces de su orientación sexual, ¿cierto? Y quise destacar más bien porque ella a pesar de que eran aceptadas en la sociedad, ¿cierto? Sí. Y todo el mundo sabía, pero no podían ser visibles. Era conocida como la Desideria, ¿no? Claro, Y Ana ahora González. la Desideria, la actriz conocida también acá en Chile. A continuación. Él es Andrés Rivera Duarte, es el profesor que te digo yo, que fue mi mentor, que es la persona que anda haciendo estos cursos de aclaratoria de conceptos, actualizando en derechos humanos, Perfecto. y fue el momento de retratarlo. Francis François. Francis François. ¿Quién Claro. es Francis François? Francis François es un hombre transformista, ¿cierto? Que él, ¿cómo se llama? Fue activista por los derechos humanos y era transformista, y ahora en esta época también se hacen unos premios, ¿cierto? Claro, en su nombre. Él es un chico trans, es un hombre trans español. Leo Sánchez es su nombre, que conocí a través de un late que hice a través de Canal Friends y a través de la Alianza Iberoamericana, a la cual yo también pertenezco, de activistas. Ella es Lili Elbe. Lili Elbe. Claro. Ella es una mujer danesa, una mujer transexual, y fue la primera mujer que se operó, ¿cierto? Que se hizo su cambio de su sexo. reasignación sexual, claro. Apuntando un poco al tema Sí, anterior, sí, es perfecto. cómo nace el Che de los gays. Ya, vamos. ¿Mm? Porque, bueno, como te decía, su herramienta en este caso fueron las letras, el periodismo, ¿cierto? Él se define como Ya. comunista, apóstata y homosexual. Es un personaje importante, una persona importante aparte de su personaje, que en la década de los años 80, con su carácter provocador, ¿cierto?, fue clave dentro de las manifestaciones también contra la dictadura, contra la injusticia, contra la discriminación, que esos fueron también su movimiento, ¿verdad? Y implicaba también el movimiento sexual, ¿cierto?, de la diversidad sexual. Entonces, él define la diversidad sexual como un movimiento que cuestiona los roles asignados, ¿cierto?, por una sociedad patriarcal, masculina y eurocentrista, que es lo que él define dentro de lo que es su concepto de lo que es la diversidad sexual. Entonces, su acción política siempre fue su opción, y con esfuerzo él estudia periodismo, ¿cierto? Y en la década de los 90, a lo mejor tú no sabes eso, es como él integró el movimiento de liberación homosexual móvil. En esa época, el histórico, ahí surge ese movimiento que actualmente también todavía está vigente. Marsha P. Johnson, ella es una mujer negra norteamericana,
transexual, que en esa época... En los 60. Claro, o sea, en el 69, ¿Sí? 1970, en esa década empieza más o menos este gran movimiento que ella lideró, ¿cierto? Porque aquí resulta que hubo una redada en un bar llamado Stonewall en Nueva York, que era frecuentado por personas homosexuales, por transexuales, gente del ambiente de la diversidad sexual. Y hubo una redada con tal violencia que fue primera vez que las personas se defendieron frente a la opresión y frente a esa violencia, ¿cierto? Que eran... Esa violencia de género que existía Claro, en ese tiempo. claro, claro. Y ella empezó como a liderar este movimiento, a decir, no, pues basta. Y esto fue como un hito, que la gente se rebelara frente a eso, y fue replicado en otras partes del mundo, que toma en cuenta que en 72 países del mundo la homosexualidad y la transexualidad está penalizado. Y en 8 países en el mundo aún somos condenados a muerte. Te queríamos dar las gracias, Pamela, por todo este trabajo, por esta educación. Esto no va a parar porque vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comentando y hablando acerca de la diversidad, tanto acá en temas culturales como en temas artísticos, también como lo realizas tú. Quiero dejarlo invitado para un próximo capítulo. Síganos y acompáñenos en las páginas de fanpage del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Coquimbo y del Centro Cultural Palas principalmente, y también en el canal YouTube del Centro Cultural Palas. Los dejamos hasta acá, los invitamos para la próxima oportunidad. Muchas gracias.